Clearwater, Florida, 4 de marzo de 2003. Bernadette Myers no fue al trabajo y sus compañeros están preocupados. Estaba muy preocupada. Cuando salí del trabajo, fui directo a la casa de Bernadette. Miré por la ventana y noté algo extraño. Había algo en el suelo. Lo que vio en el suelo era sangre. Sus amigos alarmados llaman al 911. Can't get a hold of Bernadette Myers. Her friend stopped over there now. Her name's Anita. She's over there right now. She's looking in the window and sees like red stuff on the floor and some rags. Does she see a body or a person in there, or just... No, she was supposed to go to work. She hasn't been there and hasn't called, which is really unusual. La policía llega en cuestión de minutos y entra a la casa. Siguen el rastro de sangre desde la cocina hasta la habitación y hallan a la mujer de 53 años muerta en el suelo, víctima de un homicidio. Tenía cinta adhesiva alrededor de uno de sus tobillos, en sus muñecas, y también había 2 cierres plásticos alrededor de su cuello, ajustados con mucha fuerza. El caso no presenta muchas pistas, excepto por un reloj que está desaparecido. Teníamos una foto del día anterior a su muerte, en donde se la veía sosteniendo a su nieta y llevaba puesto su reloj. Hallarlo podría conducir al asesino. Teníamos una fotografía tomada justo el día anterior a su muerte. Parecía algo casi divino. No podíamos evitar sentir escalofríos. Los detectives están a punto de comenzar el caso más difícil de sus carreras. En mis 19 años de servicio en la oficina del sheriff, jamás había visto un homicidio tan brutal como este. Los ayudantes del sheriff del condado de Pinellas cercan la casa de Bernadette Myers y comienzan a buscar pistas. El oficial que ingresó a la casa vio sangre en el piso de la cocina y en algunas alacenas de ese sector de la casa. Sus zapatos estaban en el suelo como si hubieran volado tras un golpe. Aquí en este lugar fue donde ocurrió el ataque. Había sangre en todas las alacenas y mucha sangre en el suelo. El asesino la golpeó varias veces hasta que ella cayó. La escena del crimen era brutal y violenta. Estaba aterrorizada por la violencia de lo ocurrido en la cocina de Bernadette. Nada en esa casa justifica la brutalidad del crimen. Su tocador estaba revuelto. Había ropa interior y calcetines sobre la cama. Incluso algunas prendas en el piso de la cocina. No sabíamos con certeza si el asesino buscaba efectos personales, dinero, joyas, o si tenía alguna clase de fetiche por las prendas íntimas. No lo sabíamos. No pensé que fuera un crimen sexual porque Bernadette estaba vestida. Lo primero que pensé fue que el asesino quizá esparció esas prendas como para poder establecer un móvil en el crimen. La unidad de ciencia forense llega para analizar la escena. En la cocina noté marcas de que habría sido arrastrada, una marca muy larga. El asesino la golpeó varias veces hasta que cayó. La evidencia mostraba ataduras alrededor de su cuello para poder arrastrarla, llevándola desde aquí, desde la cocina, pasando por esta esquina hasta la habitación. El espacio era tan reducido que no pude examinarla bien en la escena. Para eso hubiéramos necesitado moverla mucho y eso podría haber alterado posibles huellas dactilares y otra clase de evidencias. Bernadette Myers estaba boca abajo, con los brazos debajo de su cuerpo. Estaba atada. Tenía 2 ataduras alrededor de su cuello y su cabeza estaba muy ensangrentada. El cuerpo de la señora Myers estaba frío, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo muerta. Tenía 2 ligaduras alrededor de su cuello. Todos los hallazgos indicaban que había sido estrangulada. No hay evidencia de un ataque sexual. Probablemente fue tomada por sorpresa y una vez que el atacante logró arrojarla al suelo, allí fue cuando comenzó a sangrar y nunca más pudo ponerse de pie. Los vecinos están atemorizados. También lo están los compañeros de Bernadette y su amiga Anita Gont. Cuando el detective Nalven me dijo que Bernadette había sido asesinada, me sentí devastada. Hasta comenzó a dolerme el estómago. No podía imaginar quién había sido y por qué razón lo había hecho. Estaba en su casa. Había llegado luego de hacer algunas compras al salir del trabajo.
No había nada en su casa, ni en lo que estaba haciendo en ese momento que indicara que sería víctima de un homicidio. La víctima era una mujer encantadora. Una mujer muy querida por su familia y sus amigos. No estaba involucrada en nada extraño. Era inocente. Aún faltan días para conocer los resultados de la autopsia, y hasta el momento tienen pocas evidencias. Todo lo que hallaron dentro de la casa, las huellas dactilares, la sangre, eran de la víctima, Bernadette Myers. Siempre se espera hallar algo relacionado al asesino, aunque en algunos casos no sucede. El asesino de Bernadette había cubierto sus huellas meticulosamente. No había evidencias físicas, huellas dactilares ni ADN en la escena. Sin embargo, el equipo forense observa unas tenues marcas en el suelo. Durante la investigación, noté que en la cocina había marcas parciales en el suelo, quizá de pisadas ensangrentadas, pero no eran muy nítidas, no eran marcas de pisadas definidas. Para ver las huellas con más claridad, usamos un componente llamado negroamido, un químico para detectar manchas de sangre. Lo que logra es hacer que la huella poco visible se vea claramente. Por las impresiones, los especialistas forenses pueden estimar que el tamaño del zapato del asesino es talla 9 o 10, pero no pueden determinar la marca. No era una huella completa desde el talón hasta la punta del pie. Por lo tanto, no pudieron decirnos con exactitud a qué modelo de zapato pertenecía. Al inspeccionar la casa, ven que no hay señales de entrada forzada, lo que sugiere que Bernadette conocía al asesino. No había puertas forzadas en la casa, ni ventanas rotas o abiertas. Tenía el presentimiento de que posiblemente el asesino conocía la casa y que quizás había estado allí anteriormente. El auto de Bernadette no está. El contenido de su bolso estaba sobre el tocador y sus llaves y su auto estaban desaparecidos. Pensábamos que tal vez habían usado su vehículo para irse de allí, para alejarse de la zona lo más rápido posible. Ingresan los datos del vehículo en la base de datos nacional de vehículos robados. Los detectives interrogan a los vecinos, familiares y amigos. Es muy importante establecer una línea de tiempo. ¿Qué hizo ella ese día? ¿A dónde fue? Si se contactó con alguien que tal vez la amenazó de alguna forma. Los investigadores reconstruyen las últimas horas de Bernadette. Pudimos determinar que el lunes trabajó normalmente y luego fue a una consulta médica. En la oficina del doctor nos contaron cómo estaba vestida ese día. Bernadette Myers regresó a su casa luego de visitar al doctor cerca de las 5 de la tarde. Fue hallada al día siguiente vistiendo la misma ropa que tenía el día anterior. Sus amigos dicen que jamás dormiría con esa ropa y nunca usaba el mismo conjunto 2 días seguidos. Pudimos determinar que la asesinaron poco después de haber llegado a su casa, el lunes 3 de marzo alrededor de las 5 de la tarde. 2 días después, encuentran el auto de Bernadette. El vehículo fue hallado en una tienda de venta de autos usados, ubicada a 2 cuadras de su casa. Había sido estacionado y abandonado allí. El auto es confiscado como evidencia. Llamamos a los forenses para que investiguen el exterior del vehículo. Revisamos el área cercana al estacionamiento, como los contenedores y los arbustos. Incluso subimos al techo de la tienda para asegurarnos de que no quedaran restos de evidencias. Teníamos la esperanza de hallar evidencias adicionales en la investigación que nos condujeran al asesino. Se investigó el vehículo en busca de rastros de fibras, cabellos, sangre y ese tipo de cosas. Los expertos forenses son optimistas. Se encontraron rastros de sangre en la palanca de cambios, en el asiento del conductor y en el suelo cerca del acelerador y el freno. Pero la sangre no sirve para identificar al asesino. El laboratorio analizó la sangre y descubrió que era la sangre de la propia víctima. A los investigadores se les hace difícil hallar evidencias. De pronto, una sorpresa. Un individuo caminaba por el callejón con una correa plástica en la mano. Parece que en la ciudad hay ciertas personas fanáticas de las correas plásticas. Bernadette Myers, una madre muy querida que no tenía enemigos, fue golpeada y asesinada por estrangulamiento en su propia cocina.
Bernadette Myers era una mujer de 53 años. Hacía 23 años que trabajaba en Honeywell International, en donde inspeccionaba partes utilizadas en el transbordador espacial. Su familia la describió como un ser con sentido del humor, muy extrovertida, alguien que siempre disfrutaba cualquier reunión familiar. Era una mujer amable, alguien que cualquiera querría como vecina. En el trabajo era muy enérgica, todos la querían, siempre hacía bromas. Luego del trabajo regresaba y se ocupaba de su casa. Nadie puede entender por qué la mataron. Fue un crimen brutal. Bernadette Myers no era la clase de persona que se relacionara con alguien capaz de matar. Lo ocurrido conmocionó a la comunidad, el tipo de crimen al azar y la violencia con la que ocurrió. Una semana después de la muerte de Bernadette Myers, los investigadores reciben un llamado de uno de sus vecinos. Recibimos el llamado de una mujer conocida como Sunshine. Dijo que creía tener información de la persona que había matado a Bernadette. Me dijo que alrededor de la hora en que ocurrió la muerte, vio a un hombre de color merodeando la casa de Bernadette. Es una pista prometedora. Habían arrestado a un hombre de color por robo al norte de la casa de Bernadette. Fuimos hasta allí porque había ocurrido cerca de la casa de Bernadette y porque había un robo de auto. Sabíamos que habían robado el auto de Bernadette Myers de su casa luego de matarla. Todo parece coincidir. Los detectives visitan al hombre en la cárcel. Por supuesto, seguimos esta pista para averiguar si esta persona estaba involucrada en la muerte de Bernadette. La detective Vauban y yo nos reunimos con el sospechoso e intentamos interrogarlo. Sin embargo, él no quiso hablar con nosotros. Averiguamos dónde vivía esta persona y fuimos hasta allí. Revisamos su casa, su garage y recogimos algunas cosas de su garage. Un cierre plástico y cinta adhesiva. Pero no todo es lo que parece. El tamaño de sus zapatos era más pequeño que la muestra que teníamos de la huella ensangrentada. También supimos que hacía trabajos para una empresa en Tarpon Springs. Eso era lejos como para sospechar que habría ido desde allí hasta la casa de Bernadette Myers con la intención de cometer el asesinato. Era muy frustrante. No teníamos a ningún sospechoso en este caso. Hablábamos mucho. Intentábamos averiguar qué haríamos luego. Judy. Hola. Investigamos a muchas personas que podían estar involucradas en este caso. El ladrón no era el asesino, pero los ciudadanos de Tampa Bay se sienten atemorizados por el feroz ataque al azar. Si viviera junto a alguien que fue asesinado y supiera que el crimen fue hecho por algún familiar, un amigo o un conocido, estaría menos preocupado que si fuera un crimen al azar. Porque con un crimen al azar, yo o algún ser querido podríamos ser la próxima víctima. Al no obtener evidencia contundente en la escena del crimen, los detectives deciden investigar a todos los vecinos de Bernadette. Luego, en un callejón, ven un sospechoso con un cierre plástico en la mano. Un sargento se cruzó con un individuo en un callejón detrás de la residencia de la víctima. Esta persona estaba caminando por allí y llevaba un cierre plástico en la mano, del mismo tamaño que los que hallamos alrededor del cuello de Bernadette. Pensamos que quizá ese era nuestro hombre. Vivía justo frente a la casa de Bernadette. Tenía la posibilidad de verla desde su casa. Pensábamos si quizá habría alguien más detrás de esto, alguien que hubiera enviado a este hombre para que lo cruzáramos. En aquel momento pensábamos en muchas posibles teorías. ¿Podría el asesino de Bernadette haber caminado directamente hacia las manos de los detectives? Él accedió a ir hasta su casa. Sin oponerse, nos entregó el cierre plástico. Pensábamos que quizá intentaba pasarse de listo y que por eso cooperaba tanto. Pero pronto deben descartar al hombre del callejón. Tenía una coartada concreta sobre dónde estaba en el momento que ocurrió el asesinato. Otro callejón sin salida. Con los únicos potenciales sospechosos descartados, los detectives se reagrupan. Nalben vuelve a la escena del crimen con la sobrina de Bernadette y su hijo. Caminamos por la casa de Bernadette Myers con su sobrina y su hijo, con la esperanza de que pudieran ver si allí faltaba algo o que me dijeran si había cosas que no le pertenecían a ella. Mientras recorrían la casa, su hijo notó algo. Dijo que ella tenía un alajero de madera sobre el tocador, que ya no estaba allí.
y no era algo que habíamos tomado para analizar. El asesino debió haberlo tomado. Una vez que vimos que faltaba el alajero, el hijo de Bernadette hizo varios dibujos de joyas específicas de su madre que se encontraban allí. Creí que eso establecía un posible móvil. El por qué podrían haber matado a Bernadette. Además de los dibujos de las joyas desaparecidas, hay una fotografía. En este caso, la sobrina de la víctima fue maravillosa. Fue muy paciente en todo el proceso y nos pudo brindar una prueba verdaderamente importante. Una foto de Bernadette que ella misma tomó en una reunión familiar el fin de semana anterior a su muerte. Bernadette me dijo que la había pasado muy bien. Habían ido a Ocala, todos juntos, en familia, pero no pudo contarme más. La sobrina de Bernadette tomó fotos en la reunión familiar. Su sobrina me dio una fotografía que tomó cuando fueron a Ocala. Y en esa fotografía, Bernadette llevaba un reloj marca Anne Klein de 2 colores, dorado y plateado. En la fotografía se ve claramente. Cuando hallaron el cuerpo de Bernadette, no tenía puesto el reloj. Teníamos esta fotografía familiar tomada justo el día anterior a su muerte. Parecía algo casi divino. No podíamos evitar sentir escalofríos. Para mí la foto de Bernadette usando el reloj fue uno de los momentos definitorios en el caso. En algún punto era molesto pensar que minutos atrás estaba disfrutando de la vida con sus sobrinos, disfrutando de su casa, sin molestar a nadie y sin hacer nada que enojara a otra persona.